El viento recorría el desierto, acariciando las rocas como si quisiera arrancarles los secretos guardados en su interior. En ese lugar, donde el tiempo no tenía nombre y la historia se desvanecía, un hombre se erguía, solitario. No era un hombre común, no pertenecía a su tierra ni a su gente. Era uno que venía de más allá, del otro lado de las aguas. Su nombre resonaba con una fuerza extraña, hebreo. No era un simple título, era una identidad tallada en la travesía, en la soledad del que ha cruzado lo imposible. Abraham, el primero entre los hebreos, el hombre que atravesó el río, que dejó atrás Ur, la ciudad bañada por el Éufrates, y caminó hacia lo desconocido. El viento lo había llamado, una fuerza que arrastró su ser más allá de los límites del entendimiento humano. La palabra hebreo no sólo describía a Abraham, sino a todos aquellos que, como él, eran movidos por una fuerza que los impulsaba a marchar, sin tener un lugar al cual llegar, sin un hogar que abrazar. Ellos no pertenecían a esta tierra, eran errantes, viajeros del alma, buscando algo que ni siquiera podían nombrar. Abraham escuchó el llamado de una voz que no se escuchaba, pero que se sentía en lo más profundo de su ser. «Deja todo lo que conoces y cruza», le decía esa voz. Y, como el viento, obedeció. Cruzó el Éufrates, dejando atrás una vida que ya no le pertenecía, para adentrarse en un territorio donde la promesa y la incertidumbre se entrelazaban. No era un camino sencillo, ni siquiera seguro, pero él caminó, guiado por una visión que sólo él podía ver. Y esa visión lo transformó. Ya no era solo un hombre, se convirtió en hebreo, el que ha cruzado, el que se ha desprendido de todo lo terrenal. Y así, con cada paso, Abraham dejó una huella en la historia, no solo en la tierra que pisó, sino en el corazón de todos los que lo seguirían. Porque ser hebreo no era solo un linaje, era una forma de ser. Aquellos que nacían bajo la sombra de su nombre no se quedaban en un solo lugar, se movían, vivían como extranjeros, como aquellos que no encontraban paz en ningún sitio, porque su destino era otro. Sus vidas estaban marcadas por la incertidumbre, pero también por la promesa de algo eterno. Los hebreos no solo eran descendientes de Abraham, sino portadores de su mismo fuego. El fuego de aquellos que no tenían miedo de dejar todo atrás por algo más grande, algo más allá de lo que los ojos podían ver. Y así su historia continuó, no como un relato de una sola generación, sino como una identidad eterna, un símbolo de todos aquellos que buscan algo que nunca se puede encontrar en este mundo, pero que se sabe que está esperando en algún lugar más allá del río. Y el nombre hebreo sigue siendo el eco de esa búsqueda incansable, de esa travesía hacia lo desconocido. El viento sigue soplando, llevando consigo los susurros de aquellos que cruzaron. Y aunque el río ya no es el mismo, el eco de su cruce persiste, resonando en las almas de aquellos que, como Abraham, se atreven a caminar sin un destino claro, pero con la certeza de que cada paso es parte de algo más grande, un viaje sin retorno. El peso de la esclavitud se había vuelto insoportable. Las manos de los hebreos ya no podían sentir la distinción entre el barro y su propia carne. Los ladrillos que ellos mismos moldeaban parecían más bien cadenas invisibles que los mantenían atados a un destino sin fin. En sus corazones un solo grito resonaba, el grito que nacía del profundo desgarro de sus almas: liberación. Y fue en este momento, cuando todo parecía estar perdido, que el llamado resonó, fuerte, claro y poderoso. Moisés, un hombre marcado por la providencia, había sido elegido para llevarlos hacia la libertad. Un pueblo que hasta entonces solo había conocido la opresión
ahora tenía una oportunidad para romper sus cadenas. El Dios de los hebreos los había escuchado y lo había hecho de manera definitiva. En Éxodo 3, la voz que rompe la oscuridad les anunció que el tiempo de la liberación había llegado. Ya no serían más un pueblo esclavo, ya no serían más los hebreos que construyen para otros. El Mar Rojo fue el primer obstáculo, pero no el último. A través de él caminarían no solo hacia una nueva tierra, sino hacia una nueva existencia, hacia una nueva identidad. 3 meses después llegaron al monte Sinaí, donde el pacto se sellaría. En ese monte Dios ofreció una promesa: seréis mi especial tesoro y un reino de sacerdotes. Este pacto no solo significaba libertad, sino una transformación espiritual. Los hebreos pasaban de ser un pueblo marcado por el sufrimiento a convertirse en una nación que tendría una relación directa con lo divino. Pero en el fondo, algo más estaba sucediendo. La identidad de este pueblo estaba cambiando, y con ella el nombre que los definiría. ¿Por qué israelitas? El nombre tenía que surgir de un momento clave en la historia, de un evento que transformaría la esencia misma del pueblo. Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, se encontraba en medio de un viaje, pero no uno físico. Estaba a punto de enfrentarse a su hermano Esaú, y en la noche anterior a su encuentro, luchó con una figura misteriosa. Esta no fue una lucha ordinaria, sino una lucha con lo divino, con algo mucho más grande que él mismo. En esa lucha, su cuerpo fue marcado, pero su alma fue transformada, y su nombre cambió para siempre. De ser Jacob, el suplantador, pasó a ser Israel, el que lucha con Dios, el que persevera con Dios. A partir de ese momento, los descendientes de Jacob serían llamados israelitas, portadores de un nuevo nombre, de una nueva identidad. La diferencia entre hebreos e israelitas es crucial. Los hebreos eran los descendientes de Abraham, un pueblo errante, sin una tierra que los acogiera. Pero los israelitas eran los hijos de Jacob, una nación que había recibido el pacto divino. No todos los hebreos eran israelitas. Algunos, como los edomitas, descendientes de Esaú, podían ser hebreos, pero no compartían el pacto sagrado. Así, después del Éxodo, el término israelitas comenzó a ser el predominante. A medida que atravesaban el desierto, su identidad estaba siendo sellada. Ya no solo eran un pueblo esclavo, ya no solo eran un pueblo sin tierra. Ahora eran un pueblo con un propósito, un pueblo elegido. A pesar de los desafíos, a pesar de las luchas internas, el pueblo de Israel avanzó hacia la tierra prometida, guiado por la promesa hecha a sus padres. La unidad del pueblo, sin embargo, no duró. La división llegó cuando Roboam, el hijo de Salomón, se negó a escuchar las súplicas del pueblo. La historia de Israel no fue una historia de calma, sino una de constantes pruebas. Pero el nombre de Israel perduró, como una marca eterna, como un eco de la promesa que aún debía cumplirse. El reino de Israel se quebró bajo el peso de la arrogancia. Roboam, heredero de un imperio desgastado, rechazó la petición del pueblo que clamaba por un alivio en su carga. Su respuesta fue como un látigo. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. 10 tribus se levantaron, eligiendo la rebelión. Así nació el reino del norte, con Jeroboam como su líder. Samaria se convirtió en su capital, y el nombre de Israel continuó, pero ya no era el mismo. En el sur, Judá y Benjamín, bajo el liderazgo de Roboam, formaron un reino más pequeño, centrado en Jerusalén. Pero la sombra de la división ya había caído, y las dos naciones avanzaban por caminos opuestos. Jeroboam, buscando consolidar su poder, erigió ídolos. «He aquí tus dioses, oh Israel», dijo,
presentando los becerros de oro como el salvavidas de su pueblo. La desviación fue completa, y en ninguna parte del norte se encontró fidelidad a Dios. La idolatría se adueñó de su corazón. En el año 722 a.C., Asiria llegó como un castigo. Samaria cayó, y las 10 tribus fueron deportadas y dispersas, perdiendo para siempre su identidad. Nadie recordaría a las tribus del norte como una nación unificada. Solo quedarían como las tribus perdidas. En el sur, Judá continuó su marcha, pero con una historia de altibajos. Algunos reyes, como Ezequías y Josías, trataron de restaurar el orden y la fe, pero los pecados de sus predecesores no se borraron tan fácilmente. La idolatría, como una sombra persistente, siguió acechando. Los profetas enviados por Dios, como Isaías y Jeremías, intentaron guiar al pueblo, pero la nación no se arrepintió completamente. El juicio llegó en el 586 a.C. Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, arrasó Jerusalén, destruyó el templo y llevó a su gente al exilio. El exilio, sin embargo, dio paso a una nueva etapa para el pueblo de Dios. Sin templo, sin sacrificios, sin la tierra que había sido suya, los judíos comenzaron a redefinir su identidad. En Babilonia, en las sinagogas, los estudios de la ley se convirtieron en el alma de la nación. La circuncisión, el sábado, las leyes alimentarias, todo se convirtió en la base de un nuevo tipo de vida. Ya no se trataba solo de etnia, sino de una forma completa de vivir y de ser. Cuando Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia en 539 a.C., permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Cerca de 50.000 de ellos lo hicieron y reconstruyeron el templo que había sido destruido. En 516 a.C., el templo estaba terminado, y con ello la esperanza de un nuevo comienzo. El nombre judío, que antes solo designaba a los descendientes de Judá, pasó a representar a todos aquellos que a través del tiempo y la adversidad mantenían viva la fe, la ley y la identidad de un pueblo que nunca dejaría de luchar por su existencia. A lo largo de los siglos, la historia de un pueblo marcado por la adversidad fue escrita en las piedras de Jerusalén. Esdras, en el 458 a.C., y Nehemías, en el 445 a.C., fueron los arquitectos de la restauración de la fe y la ciudad, pero la independencia total seguía siendo una utopía lejana. Los judíos, aunque reconstruidos, siguieron siendo gobernados por los imperios que dominaron el mundo conocido. Primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Fue bajo el yugo romano cuando el término judío se consolidó, transformándose en una identidad completa, no solo étnica, sino también religiosa y cultural. Los evangelios reflejan esta identidad, marcada por la separación entre judíos y samaritanos, como algo mucho más profundo que una simple división territorial. Jesús nació en este contexto, judío por nacimiento, circuncidado al 8º día y criado en la ley. Los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan y todos ellos también compartían esta identidad. Pablo, en su carta a los Filipenses, declara con orgullo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo entendió las complejidades de ser hebreo, israelita y judío, y usó cada uno de estos términos dependiendo del contexto en que se encontrara. Para entender la transición entre estas tres identidades, debemos mirar la historia con claridad. Los hebreos eran los descendientes de Abraham, aquellos que, como él, viajaban sin descanso, errantes y desarraigados. Eran los pioneros de la promesa, los que no tenían un hogar, pero que fueron elegidos para traer al mundo una nueva esperanza. Con el Éxodo, los hebreos se convirtieron en israelitas, una nación formada bajo un pacto con Dios, en el monte Sinaí. Fueron los portadores de la ley
y las promesas divinas, los encargados de mantener viva la palabra de Dios. Tras el exilio y la pérdida del reino, surgió una nueva identidad, la de los judíos. Los sobrevivientes del exilio, los que aún preservaban la ley de Moisés, las tradiciones y las escrituras, fueron conocidos como judíos. La palabra judío pasó de ser una referencia a la tribu de Judá a representar a todo el pueblo de Israel, que aún se mantenía fiel a las enseñanzas de Dios. Cada etapa de esta evolución tenía un propósito divino. Los hebreos fundaron el linaje de la promesa, los israelitas recibieron la ley y las profecías, y los judíos preservaron la fe y la cultura durante el exilio. De entre los judíos nació Jesús, el Salvador. Como hebreo, israelita y judío, él cumplió la misión de trascender todas esas identidades y unir a la humanidad en una sola en él. La salvación viene de los judíos, dijo Jesús, pero no quedó limitada a los judíos. En Cristo no hay distinción, como lo afirma Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así, las barreras que separaban a los pueblos fueron rotas, pero la historia, la identidad y el propósito divino de cada uno de estos pueblos no se desvanecen. En Cristo, esas diferencias se trascienden, pero no se eliminan. La historia de Israel continúa siendo un testimonio de la fidelidad de Dios, y a través de ellos, el Mesías vino al mundo para ofrecer salvación a todos. La distinción entre judío y griego puede parecer insignificante en una lectura superficial, pero comprender las diferencias entre hebreos, israelitas y judíos puede transformar por completo la forma en que percibes las Escrituras. Cada uno de estos términos es un reflejo de una fase distinta de la historia sagrada, cada uno representando una etapa única en el pueblo escogido de Dios. Cuando lees Hebreos, piensas en los peregrinos, en Abraham y su fe inquebrantable. Cuando te encuentras con israelitas, la imagen que viene a tu mente es la de una nación formada bajo el pacto, guiada por la ley divina. Y al ver la palabra judíos, sabes que se refiere a los preservadores de la fe, aquellos que, incluso en el exilio, mantuvieron vivas las tradiciones que habían recibido. Si este video ha aclarado estas distinciones, dale un like, compártelo con aquellos que están estudiando la Biblia y suscríbete al canal para más contenido que descompone la Biblia de manera clara. Y en los comentarios, dime, ¿qué diferencia no conocías? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Vamos a compartir nuestros pensamientos. Hebreos, israelitas y judíos. 3 nombres, 3 fases del mismo pueblo. Los hebreos nos enseñaron lo que significa caminar por fe. Abraham, el patriarca, dejó atrás su tierra por una promesa que solo él podía ver. Su vida fue la de un extranjero, viviendo en tiendas, esperando una ciudad celestial. Esta es la esencia de la fe. Confiar en Dios sin ver el fin del camino. Los israelitas nos revelan la importancia del pacto. En el Sinaí, Dios selló un acuerdo con ellos, les entregó la ley y los llamó a ser un pueblo de sacerdotes y luz para el mundo. Aunque repetidamente fallaron, Dios permaneció fiel. Los judíos nos muestran la resiliencia de la fe. A pesar de perder su tierra, su templo, su independencia, preservaron las escrituras y tradiciones. Esperaron al Mesías prometido, sin perder la esperanza. Cada una de estas fases fue parte del plan divino. Los hebreos establecieron el linaje de la promesa. Los israelitas recibieron la ley y las profecías. Y los judíos conservaron las escrituras y vivieron esperando al Mesías. Este proceso culminó en la llegada de Jesucristo, quien nació como judío en Belén. Jesús era hebreo por descendencia, israelita por herencia, judío por nacimiento, pero trascendió todas esas identidades. Él vino al mundo
como el Salvador de todos. Cuando hoy abres tu Biblia, verás esos términos con una nueva comprensión. Descubrirás detalles que antes habías pasado por alto. Comprenderás mejor los contextos que antes te desconcertaban. Porque ahora sabes que hebreos, israelitas y judíos no son sinónimos. Son capítulos diferentes de la misma historia, la historia de la redención que te alcanzó hoy.